Mensajes importantes que ya muchos en el mundo entendieron con la decisión del cónclave de escoger a Robert Prevost, el primer papa norteamericano, pues es que es norteamericano pero es migrante, inmigrante que habla español, de mamá española y además con nacionalidad peruana después de haber estado muchos años en Perú. Y hace poco, no, de verdad, hace algunos meses, hubo un enfrentamiento entre el gobierno norteamericano y el Papa Francisco precisamente por estos temas de la migración. Y usted sabe, Camila, que el Papa Francisco pues fue un defensor de los más vulnerables en el mundo. El 10 de febrero, hace muy poquito, 2 meses antes de morir, el Papa Francisco escribió una carta a todos los obispos de Estados Unidos, Camila, y en esa carta básicamente prendía las alarmas sobre esta política migratoria de Donald Trump y estas deportaciones masivas que estaba realizando. Palabras más, palabras menos, Camila, lo que decía el Papa Francisco allí es que muchísimas personas en la historia que cuenta la Biblia habían tenido que emigrar, por ejemplo, la misma familia de Jesús de Nazaret que tuvo que llegar a Egipto, y que tal como esas personas del catolicismo tuvieron que realizar esta actividad, hoy las personas tienen que emigrar por temas de seguridad, por temas económicos, por temas ecológicos, y que hay que tratarlos con solidaridad, y que lo que estaba haciendo la presidencia de Donald Trump con estas deportaciones masivas era básicamente inhumano. Decía esta carta, Camila, que los cristianos están llamados a mirar la legitimidad de las normas y todo el tema jurídico, como lo menciona el presidente de los Estados Unidos, pero a la luz de la dignidad humana y no al revés. Y algo muy importante que ahí mencionaba, y ahí digamos que fue un mensaje al vicepresidente J.D. Vance, y era un llamado al Ordo Amoris, un concepto de la fe cristiana, y ahí decía el Papa que ese amor cristiano no es una expansión concéntrica de intereses que poco a poco se amplía a otras personas y grupos. ¿Y por qué lo dijo así? Porque en una entrevista a Fox, J.D. Vance, el presidente de los Estados Unidos, decía básicamente que ese Ordi Amoris era que uno quería más a la familia, luego a los amigos y luego al prójimo. Y el Papa decía, esto está mal interpretado. Pues esa carta no cayó bien en la administración de Donald Trump, y justamente una periodista le preguntó a Tom Homan, que es el zar de las fronteras en Estados Unidos, y esto fue lo que contestó. Look at how it's worked for the Pope. Pope won't fix the Catholic Church. I'm saying this as a lifelong Catholic. I was baptized Catholic. I was first communion as a Catholic, confirmation as a Catholic. You ought to fix the Catholic Church and concentrate on his work and leave border enforcement to us. He wants to attack us for securing our border. Básicamente lo que decía el señor Homan, un poco exaltado, es que el Papa debía ceñirse a los problemas de la Iglesia Católica, que había muchos problemas en la Iglesia Católica que él los tenía que resolver, que él era un católico, que había sido bautizado, que había sido confirmado en la Iglesia Católica, pero que él se iba a encargar de los temas de la frontera, que el Vaticano tenía un muro precisamente para proteger a sus ciudadanos y al mismo Papa, y que porque no lo podía tener Estados Unidos. Por eso ahí vengo entonces al Papa nuevo, a Luis XIV, que ayer en el saludo que da cuando es nombrado, cuando es elegido en el cónclave, pues habla en español. Se me permiten también una palabra, un saludo en español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Y justamente este mensaje, Camila, pues nos da un mensaje, porque fue el español el idioma en el que escogió el Papa dar este mensaje alterno en medio de un acto muy oficial. Menciona al Perú y menciona a Chiclayo. Por supuesto, la comunidad latina se siente muy identificada, porque la comunidad latina es una de las principales migrantes y que está sufriendo las deportaciones masivas en los Estados Unidos. Y hoy todos los medios han estado auscultando, tratando de averiguar quién es el Papa nuevo. Y en su Twitter, en el que todo mundo dice que es el Twitter que había manejado durante bastante tiempo, pues hay varios retweets o varios mensajes que de una u otra manera nos ayudan a entender su posición sobre la migración. Por ejemplo, ahí había compartido un artículo titulado La carta del Papa Francisco, el Ordo Amoris y lo que la Iglesia pide de nosotros sobre la migración, que es lo que estaba comentándole sobre este concepto de la fe cristiana que había sido malinterpretado según el Papa Francisco por J.D. Vance. Y también retuitea
Otro artículo que dice J.D. Vance está equivocado. Jesús no nos pide rankear nuestro amor por otros. Entonces, si nos dejamos guiar por esas pistas, Camila, uno creería que el Papa León XIV pues va a seguir un poco la línea de defensa de los más vulnerables en el tema migratorio en los Estados Unidos. Es un Papa de Chicago, es un Papa estadounidense que tal vez pueda sentar una posición firme, pero también tender puentes, como él mismo lo dijo con Donald Trump. Donald Trump parece pues muy contento con la elección de León XIV. Vamos a ver cómo le va. Chicago, que además es también cuna de los Obama, ¿no? Y entonces Barack Obama también trinó, pues felicitando al nuevo Papa, precisamente de origen norteamericano, pero de Chicago, de donde los Obama pues han vivido gran parte de sus vidas. Pero me están escribiendo que la homilía del Papa empezó hoy, Jennifer, en inglés. Si es verdad que ayer el primer idioma que escogió, pues aparte del latín y del italiano, fue el español, pero que hoy la homilía la empezó en inglés, pues entre otras cosas porque su origen también es norteamericano. No, y también dijo, voy a hablar en inglés y voy a hablar en italiano, porque esto era ante todos los cardenales. Entonces, pues usted sabe que esto viene de todas partes del mundo y pues hay que hacerse entender de alguna manera. Y entonces, el inglés es el idioma hoy en día universal. Y en italiano, por supuesto. Pero sobre las posturas del nuevo Papa, que es la gran pregunta que también se hacen muchos, ¿va a tener las mismas posturas que Francisco, más conservador, más liberal? Las preguntas que siempre se tienen sobre la Iglesia, Ana Cristina, es la posición del Papa sobre el tema de las mujeres, de la comunidad LGBTI, sobre el aborto. ¿Cuáles son las posturas que tiene el nuevo Papa sobre ese punto? Bueno, Camila y oyentes, déjeme primero, escuchamos un video, este video es del año 2012 y dejemos primero porque la voz es preciosa. Esta es la voz de Robert Francis Prevost en 2002. Esto es en un sínodo. Este sínodo estaban hablando de los medios de comunicación. El tema era la nueva evangelización y cómo responder a los desafíos de los medios masivos. Escuchemos lo que dijo entonces. Western mass media is extraordinarily effective in fostering within the general public enormous sympathy for beliefs and practices that are at odds with the gospel. For example, abortion, homosexual lifestyle, euthanasia. Religion is at best tolerated by mass media as tame and quaint when it does not actively oppose positions on ethical issues that the media have embraced as their own. However, when religious voices are raised in opposition to these positions, mass media can target religion, labeling it as ideological and insensitive in regard to the so-called vital needs of people in the contemporary world. Lo que dice el sacerdote Prevost, que en ese entonces era el prior de los agustinos y que estaba, pues, como les digo, frente a ese sínodo de obispos, es que los medios masivos occidentales están creando una ola de simpatía por creencias y prácticas que van en contravía del evangelio, como el aborto, el estilo de vida homosexual, él lo dice así, estilo de vida homosexual, y la eutanasia. Y dice que la gente, pues que las personas que trabajan en los medios de comunicación han tolerado y han más o menos domesticado cierta posición de la Iglesia y avala cierta posición de la Iglesia en asuntos éticos, y que solamente son como los que avalan los medios de comunicación. Entonces dice, cuando voces religiosas se levantan o se ponen en oposición a ciertas posiciones frente al aborto, a la vida homosexual, etcétera, los medios ponen en el blanco a ese sacerdote o a esa persona de la Iglesia y la califican de ideologizada o de insensible a las necesidades de la gente del mundo contemporáneo. Muchas personas, inclusive hay varios artículos hoy en The New York Times y también en The Guardian, en que dicen, bueno, este Papa tiene un problema con la comunidad gay porque habla de estilo de vida homosexual, porque se refiere de esa manera a la eutanasia y al aborto. Yo creo, Camila y oyentes, interpreto esto más como un llamado de los medios de comunicación. Yo eso le iba a decir, pero sobre todo cuando usted menciona el New York Times, que hace mucho tiempo cruzó la línea de lo que hemos llamado la exageración del wokismo. Ahí el Papa, cuando era sacerdote, lo que estaba reclamando es las voces religiosas, y creo que cualquier voz tiene el derecho de hacer las críticas que quiera hacer, y no por ello hay que descalificarlas diciéndole que la crítica es completamente ideologizada. Y es lo que hemos nosotros mencionado aquí en estos micrófonos en varias oportunidades, que esa exageración también de los medios de comunicación y de ciertos sectores es lo que hizo
que llegaran ciertos liderazgos que dicen no más, es que tampoco puede haber una cacería de brujas para quien piensa distinto y para quien dice no estoy de acuerdo con esto que se está pregonando. Sí, entonces esta parte, Camila, inclusive la segunda parte de este discurso habla sobre San Agustín y la vida de San Agustín, pero esta parte, más que una posición, es un llamado a los medios de comunicación y a los sacerdotes que estaban en el sínodo diciendo, mire, hay que mostrarse de esta manera, los medios de comunicación están buscando este tipo de voces en la iglesia y hay que buscar conciliar. Creo que está buscando más es una posición conciliatoria para que no se censuren unas voces, para que todas las voces tengan cabida y que pues no se haga como se cierren las puertas a ciertas voces, teniendo en cuenta pues que los que estaban en oposición a esto que llama él en contravía del evangelio, pues son los que siempre dominaron el mundo y que los medios de comunicación pues le están dando desde hace varios años, hace varias décadas, voces a otras voces que fueron marginadas. Entonces yo creo que él aquí está diciendo, no, hay voces marginadas, pero que todas tengan espacio. Pues, y tiene usted razón, tiene una voz espectacular. No, preciosa la voz. Sí, espectacular la voz. Eso, mire, yo a ver si era la voz de él, porque dije, no, esto debe tener un narrador, no, es la voz de él. Ahí lo estábamos oyendo hablar en inglés precisamente, que es, pues, no su lengua materna, porque su lengua materna es el español, porque su mamá habla español, pero pues él nació en los Estados Unidos. Vamos a hablar con el padre Mauricio Saavedra, que es el nuevo